Por eso Pablo dice, no te separes, porque tu testimonio puede santificar a ese hombre. Tu forma de andar puede traer salvación a ese hombre. ¿Lo entendemos, verdad? La influencia espiritual del creyente influencia en muchos casos el lugar donde estamos. Mira, a mí y a Damari nos pasa algo que desde que somos novios, nosotros entramos a un sitio a comer, vacío. Es que nos pasa tanto a los creyentes. Un lugar, una cafetería, que eso tú dices, madre mía, aquí no entra nadie, pobrecitos los dueños, se tienen que estar muriendo. O no entra nadie. Pero entran dos hijos de Dios ahí, con la bendición. Y en 2 minutos, ¿cómo está esa cafetería? ¿Cómo está ese bar? ¿No te ha pasado nunca? Y empieza a entrar gente y empieza a ser bendecido, porque donde hay un creyente, bendice su entorno. Siempre. Cuando tú tienes colonia, tú entras a un lugar, la colonia la aportas tú, pero la impregnas el lugar donde está. Así es lo que dice la Biblia. Tu santidad puede impregnar a los demás. Vamos a leer un caso específico en Génesis 39:5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Por qué el Señor bendijo a Potifar? Si Potifar era malvado y tenía encima a José ahí como un esclavo, como un miserable. ¿Por qué el Señor bendijo la casa de Potifar? A causa de José. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Por qué Potifar, o más que Potifar, la casa de Potifar fue bendecida? Porque allí había un justo. Allí había un santo. Y esa justicia, esa santidad, esa presencia de Dios, bendice. Bendice a los demás. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros podemos santificar. Tienes que santificar el lugar donde estás. Tienes que santificarlo. La gente sabe, por ejemplo, cuando yo me junto con gente inconversa, delante mía no se dice palabrota. Y los dice, yo los corrijo y santifico. Que luego se rían de mí, se burlen, que a mis espaldas, haz lo que te dé la gana. Pero siempre hay que intentar santificar. Y cada gente que se sube conmigo en el coche hay que santificar. Y cada conversación, santifico. Intentas santificar a las demás personas. Intentas contagiar lo que tú tienes en los demás. Transmitir lo que tú tienes a los demás. Porque la bendición de un creyente bendice a su entorno. Amén. La luz del creyente alumbra la oscuridad del no creyente. No puede ser al revés, porque si no, entonces ya apaga y vámonos. Si la oscuridad te está afectando a ti como creyente, entonces creo que estamos perdiendo el tiempo. Es tu luz la que tiene que alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras acaben glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No dice así la Biblia? Es nuestra luz la que tiene que alumbrar, no es la oscuridad que nos tiene que invadir a nosotros. Donde hay un creyente, ahí hay una puerta abierta para que Dios obre. El creyente debe trabajar con mucha sabiduría en un matrimonio, en una casa donde no hay creyentes, guardando su testimonio. Si tú estás conviviendo con padres, con hijos, con un esposo o una esposa incrédulo, lo más importante que dice la Biblia es guarda tu testimonio. Así dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras, mujeres, tiene que aclarar, porque en estos tiempos dice vosotras y se da aludido cualquiera, no, mujeres, dice. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, miren qué tremendo es esto. Ponlo un momentito, Sayari, voy a esperar. ¿Tenemos la posibilidad de ponerlo? Sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Es que me parece tan impresionante este versículo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Oye, qué increíble, ¿verdad? Pedro enseña que el testimonio es crucial para la vida del incrédulo. El creyente que vive con un incrédulo tiene que hacer, por así decirlo, un sobreesfuerzo para que su conducta sea casta y respetuosa. ¿Sabes lo que significa casta? ¿Qué significa casta? Se están durmiendo, pero doy por hecho que es por el calor y porque acabamos de comer, ¿verdad? ¿Les está aburriendo? Bueno, hermano, esto es tan interesante y tan importante, porque estamos viviendo con unos modelos de familia que el problema no es vivir con estos modelos de familia, es aprobar estos modelos de familia. Y estamos haciendo cosas a veces, o se están haciendo cosas a veces en la iglesia que no está bien, no está dentro del orden de Dios. Y a veces es necesario que se imparta esto y que se hable de lo que hacer y de lo que no hacer. Y lo que para muchos es ajeno a nosotros, porque esto totalmente es ajeno a mí. Yo podría decir, mira, esto yo no lo enseño porque esto no me incumbe. Gracias a Dios, mi esposa es creyente y mi hija es creyente.
pero conozco el caso de muchas personas que están viviendo un infierno en sus casas. Y eso es frustrante. Tener la fe en Jesús y ver que su marido no se entrega al Señor y pasan los años, no se entrega, eso es frustrante. Y ser un varón de Dios y ver que tu esposa no quiere consagrarse al Señor, hermano mío, eso es frustrante. Eso es desquiciante. Pero qué bueno que Dios habla y que Dios dice y que Dios nos muestra el camino y que siempre nos da la esperanza. Y siempre Dios, ¿te has dado cuenta cómo Dios es tan bonito, tan bueno, que siempre te pone como esa luz al final del túnel, como diciendo, no te separes, tranquilo, que hay esperanza, que sé que el camino es duro, pero pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Apunta siempre hacia la meta, como dice Pablo, yo prosigo a la meta, me da igual el camino, yo prosigo a la meta. Casta significa, dice que tu conducta sea casta. Casta significa pura, sin mezcla. Es decir, si tú tienes un esposo o una esposa o unos hijos, en este caso está hablando Pedro para el matrimonio, un esposo o una esposa que no es creyente, tu conducta tiene que ser casta, sin mezclas. No puede ser una persona dentro y fuera de la casa. No puede ser que en la iglesia seas una santa o un santo y en tu casa no seas tan santo y tan santa. Tienes que ser una persona pura, que vea que tienes una fe no fingida. Significa que en un momento dado no te enfades y le digas 4 cosas bien dichas a ese o a esa. A ver si me entiendes. Pero que tu conducta sea casta. Que el tipo diga, no quiero creer, pero porque no quiero, no porque vea algo malo en ti. ¿Entiendes lo que dice la Biblia? Que sea casta. Y casta no se refiere solo al área sexual, que también. Está hablando de una vida íntegra. Sé íntegro en tu casa. Y tu integridad puede ser que traiga salvación a tu casa. Y luego dice que también tu conducta sea respetuosa. Que seas una persona respetuosa, que no estés todo el día enfadado, que no estés todo el día enfadada, que no estés todo el día con las uñas sacadas, que no estés todo el día como un ogro, como una ogra, diciendo, no, oye, una conducta respetuosa, para que los otros sientan el deseo, se sientan provocados a conocer a ese Señor al cual tú has conocido y dices servir. Sea cual sea el caso de un hogar, siempre es un buen escenario para criar a los hijos en el temor de Dios. Qué tremendo que Timoteo venía de una familia así un poco complicada, pero salieron los hijos rectos. Solo se necesita un creyente para edificar a un hijo. Me compadezco de ti si tu esposa no es creyente, pero no pierdas la esperanza. Afírmate en el Señor, inculca a ese hijo el camino de Dios. Bueno, en el versículo 2, Hechos capítulo 16, versículo 2, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablando de Timoteo. Timoteo era un tipo que nadie decía nada malo de él. Era un buen cristiano no porque él presumía. Tú conoces cristianos que todo el rato están alardeando de su fe, que todo el rato están poniendo en las redes sociales lo buen cristiano que son, lo bueno que hacen por los demás, y tú dices, bueno, una cosa es lo que tú dices de ti, pero vamos a ver qué dicen los demás de ti. No, Timoteo, todo el mundo decía que era un buen cristiano. Daban buen testimonio de él. Y una de las cosas más valiosas que una persona puede tener en la vida no es el dinero, no es ni el talento, ni la fama, ni las riquezas, es un buen testimonio. ¿O no dice la Biblia en Proverbios 22:1, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro? Y los hermanos de Timoteo daban buen testimonio de él, y yo pregunto, ¿qué testimonio se dice de ti? ¿Qué crees que se dice de ti? ¿Qué opinión tienen los de tu casa de tu fe? Porque aquí a lo mejor venimos y, oye, somos santos, que solo nos falta la aureola esta aquí de arriba, somos San Alberto, San Arcángel y de todos aquí. Sí. Pero de puertas para adentro. Es que la fe donde más difícil es de vivir es de puertas para adentro. Aquí está tan fácil ser cristiano, una comunidad como ustedes, tan fácil predicar del Señor y mostrar una apariencia de piedad, pero luego hay algunos que niegan la eficacia de ella. ¿Cómo eres de puertas para adentro? ¿Eres tan santo, tan santa, tan cristiano y tan cristiana como aquí? Siempre me ha llamado la atención que que Pedro y que la iglesia, los apóstoles, buscasen a hombres de buen testimonio antes de ser llenos del Espíritu Santo. Fíjate en el orden. La iglesia dijo, búscame personas con buen testimonio y también llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Pero lo primero es buen testimonio. Hombres que tengan buen testimonio.
Sí, Esteban, ¿tú tienes buen testimonio? Sí. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Estás lleno de sabiduría? Sí. A servir mesa. Ponte a poner arroz, mi niño. Increíble. ¿Cómo hemos bajado el listón? ¿Cómo hemos bajado el listón? Buen testimonio. Uno tiene que tener buen testimonio para servir al Señor. Si quieres que Dios te use y abra puertas, guarda tu testimonio. ¿Qué sucede? Cuando otras personas no dan buen testimonio de ti y hablan mal de ti. Si es verdad lo que dicen, porque puede ser que hablen y sea mentira, pero si es verdad lo que dicen, no solo se te van a cerrar las puertas para el servicio, sino que Dios va a detener toda bendición. Así dice Jeremías 18:10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. El mal testimonio es como un bloqueo de bendiciones.